¿Sabías que hubo un día en que México invadió Francia? No es una broma, ni un error de geografía. Hubo un momento en la historia en que un grupo de mexicanos, armados y organizados, pisó suelo francés con un objetivo claro: atacar. Y lo hicieron. De hecho, dispararon sus armas, tomaron prisioneros y hasta causaron un incidente diplomático internacional. Pero para entender cómo se llegó a esto, hay que retroceder más de 100 años. Hasta la Guerra Cristera. En la década de 1920, México estaba sumido en una guerra interna. Por un lado, el gobierno mexicano encabezado por Plutarco Elías Calles aplicaba leyes anticlericales que limitaban severamente las actividades de la Iglesia Católica. Por el otro, miles de católicos, muchos de ellos del campo, se levantaron en armas bajo el grito de "Viva Cristo Rey", en lo que se conocería como la Guerra Cristera. Fue una guerra brutal, silenciada por muchos libros de texto, pero que dejó decenas de miles de muertos. Lo que pocos saben es que esa guerra también generó exiliados. Y algunos de esos exiliados no eran simples refugiados, eran combatientes que no estaban dispuestos a rendirse. Uno de ellos se llamaba José Gonzalo Rodríguez, aunque era más conocido como el León de las Montañas. Había sido un comandante destacado del ejército cristero y, tras el fin de la guerra en 1929, se negó a aceptar la paz. Cruzó el océano con un pequeño grupo de leales, buscando apoyo en Europa para continuar su lucha. Y fue así como llegaron a París. Pero no llegaron como turistas. Su misión era clara: hacer que el mundo escuchara lo que ocurría en México. Según relatos de la época, estaban convencidos de que el gobierno mexicano estaba cometiendo atrocidades contra su pueblo y que nadie afuera hacía nada. Querían llamar la atención del mundo de la manera más ruidosa posible. El 9 de febrero de 1934, los parisinos vivieron un momento surrealista. Un grupo de mexicanos entró a la legación mexicana en París, que era como una pequeña embajada, y comenzó a disparar. Los primeros disparos fueron al aire, pero luego la situación se volvió caótica. Hubo gritos, vidrios rotos, y según testigos, incluso llegaron a ondear una bandera cristera en pleno centro de la capital francesa. Los empleados diplomáticos mexicanos fueron tomados como rehenes. La policía francesa, confundida y sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, rodeó el edificio. Los atacantes se rindieron poco después, sin muertes pero con mucho escándalo. El caso apareció en los periódicos, no solo en Francia, sino en varios países europeos. Y aunque no fue una invasión militar formal, fue considerada una acción armada en suelo francés. Así que sí, técnicamente, México invadió Francia. O al menos, un grupo de mexicanos lo hizo. ¿Pero por qué Francia? ¿Por qué no Estados Unidos o algún país más cercano? La respuesta está en los símbolos. París era, y sigue siendo, un centro de atención mundial. Lo que ocurre en Francia tiene ecos internacionales. Para los cristeros exiliados, atacar en París era una forma de gritarle al mundo: miren lo que está pasando en nuestro país. La operación fue un fracaso desde el punto de vista militar. Todos los involucrados fueron arrestados, juzgados y condenados. Algunos fueron liberados años después, otros murieron en prisión. Y el incidente, con el paso del tiempo, fue enterrado en los márgenes de la historia. Apenas aparece en los libros y muchos historiadores lo mencionan como una curiosidad, una nota al pie. Pero más allá del acto en sí, lo que revela este episodio es la intensidad con la que se vivió aquella guerra en México. Una guerra que dejó cicatrices tan profundas, que algunos estuvieron dispuestos a cruzar el mundo y empuñar un arma en un país lejano, solo para hacerse escuchar. Es extraño pensar que una de las pocas ocasiones en que mexicanos atacaron suelo extranjero, fue en la capital del amor y los croissants. Por una guerra religiosa ocurrida al otro lado del océano. Y eso nos lleva a una pregunta más amplia: ¿cuántas historias como esta habrán quedado olvidadas entre los pliegues del tiempo? ¿Cuántos momentos aparentemente absurdos en realidad esconden verdades dolorosas, intensas, humanas? Si esta historia te sorprendió, imagina cuántas más están esperando a ser contadas. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Ya conocías este episodio? ¿Crees que estas acciones tenían sentido o fueron una locura? Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. En Clave Curiosa, te seguiré contando lo que nadie más se atreve a decir, pero que definitivamente vale la pena saber.